El título de la predicación de hoy es Sepulcro vacío. En este 3 semanas, en la devocional de cada mañana, estuvimos recibiendo la palabra de Dios a través de diferentes pastores y los líderes de la iglesia, de San Juan capítulo 9, la última parte, hasta 19. Estuvimos meditando, escudriñando, recibiendo palabra de San Juan, y Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Cada mañana nos ha bendecido. Y hoy llegamos al capítulo 20, ¿no? Aquí habla de la resurrección de Jesucristo. Aparece aquí en el versículo 1, ¿no? La persona que vio a Jesús por primera vez fue una mujer. Aleluya. Las mujeres tienen más fervor que los hombres. Eso está en todas partes confirmado, porque si vemos a la mañana, ¿sí? de 20 personas que estaban conectándose a la mañana por promedio, mayoría eran mujeres. Éramos 7 hombres, ¿sí? Contra 13, 14 mujeres, ¿no? La mujer era doble de hombre. Siempre es así. Cuenten aquí los hombres, las mujeres son más que los hombres. La primera persona que encontró a Jesús resucitado también fue la mujer. Aquí aparece solamente el nombre de una persona que se llama María Magdalena, pero en 4 evangelios, en Mateo, Marco, Lucas, Juan, sí cuenta la misma historia. Y vemos en Lucas, por ejemplo, ¿no? En Lucas capítulo 23, 24, ahí aparecen 3 mujeres. Una es María Magdalena, otra María que es mamá de Jacobo, y aparece una persona más, ¿no? Se llama Juana. Está en Lucas capítulo 24, versículo 10. Pero no importa. ¿Sí? No era solamente María Magdalena, sino había otra acompañante. Por eso, hoy en capítulo 20, San Juan capítulo 20, también dice, ¿no? Versículo 2 al final, dice así: entonces corrió, fue a Simón Pedro y a otro discípulo que él amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos. No dijo no sé, sino dice no sabemos, porque no era María Magdalena una, sino estaba otra mujer acompañando. Ya lo dije el nombre. Sí, era Juana y María, madre de Jacobo. ¿Sí? Así que ellos se levantaron bien temprano. Todavía estaba oscura, ¿no? Estos días, ¿a qué hora se levanta la luz? El sol. 6 más o menos, ¿no? Y aquí dice que era antes de, así que habrá sido como 5 y media posiblemente. Entonces 3 mujeres se levantaron bien temprano, aún antes de levantar el sol, bien temprano de la mañana, fueron a sepulcro. Y llevaron ellos especie de aromáticos y ungüentos, así dice en Lucas capítulo 23. Ellos llevaron, según la tradición judía, ¿no? Se va al sepulcro y con eso se ponen, ¿no? Por el olor de descomposición. Llevaron. Y yendo, estaba un poco preocupado porque el sepulcro estaba tapado con una roca grande, y ellos preguntan, ¿no? ¿A qué nos ayudará a correr esta roca? Estaban conversando en Evangelio de otra palabra. Se van llegando hasta el sepulcro conversando. ¿Quién nos podrá ayudar? Y cuando ellas llegan, se sorprende porque la roca estaba corrido, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la primera impresión que María Magdalena tuvo? ¡Oh! Alguien llevó el Señor. Alguien llevó el cuerpo de Jesucristo. Porque los judíos lo mataron, ¿no? Por lo tanto, rápidamente María pensó: alguien robó nuestro cuerpo, nuestro Señor, cuerpo de nuestro Señor. Entonces rápido regresa y despierta a los discípulos, y 2 de ellos
Pedro y acá no aparece en San Juan, ¿no? El discípulo que Jesús amaba. Ese es Juan mismo, es el autor mismo. Entonces, Juan y Pedro corrió, ¿no?, hacia el sepulcro para verlo. Aparentemente Juan es más habilidoso, más flaquito, más joven, no sé, debe ser más joven. Él llegó primero. Si corremos yo y hermano Delfino, seguro él llega primero. Yo soy más. ¿No? Llegó primero Juan y luego viene Pedro, ¿no? Cuando llega Juan primero al sepulcro, interesante, él no entra, no entra, sino espera a Pedro. Pero no entró, pero estaba observando. ¿Sí? Observando. A ver si es verdad lo que dice María Magdalena. Y de verdad, no estaba el cuerpo de Jesucristo, pero él ve incienso, ¿no? Incienso. Y él vio también sudario. Debe ser tela que cubre la ¿Vieron ustedes cómo se hace, le cubre con telas a la de momia, ¿no? Así que no solamente cubrió el cuerpo, sino también cubrió la cabeza, ¿no? La cara. A ese telas lo creo que le llaman sudario. Bueno, eso estaba, supongamos que esto donde estaba acostado, aquí estaba entonces incienso y aquí estaba el sudario. Pero Juan no entra, espera hasta que viene Pedro. Pedro cuando viene entra nomás. Él es hombre de acción, ¿verdad? Cuando los discípulos encontraron a Jesús caminando sobre el agua, ¿sí? ¿Quién se mete primero? Pedro. Siempre Pedro es hombre de acción, ¿verdad? Pedro, sin dudar, sin observar, entra, ¿no?, al sepulcro y realmente no estaba el Señor. El sepulcro estaba vacío. Y hay dos famas que las personas hablan. Un grupo de gente dice, los discípulos escondieron a su maestro y están diciendo que él resucitó. Y otra persona dice, Jesucristo resucitó. Así que hay dos versiones, ¿no? Un grupo de judíos que dicen que los discípulos escondieron a su maestro y están mintiendo, están engañando diciendo que el maestro resucitó. Y otras personas que vieron a Jesús resucitado, porque Jesús después le mostró, ¿verdad? No solamente María Magdalena vio a Jesús resucitado, sino, si seguimos leyendo, ¿sí?, Jesús presentó frente 11 discípulos. Ahí no estaba Tomás. Y cuando los 11 discípulos cuentan que encontró a Jesús, entonces Tomás dijo el famoso dicho, ¿no? Si yo no meto mi dedo en el agujero del Señor Jesús, en su mano, no lo voy a creer en él. Después Jesús también presentó a Tomás y lo reprendió. No solamente los discípulos encontró a Jesús resucitado, sino Jesús resucitó y mostró, ¿no?, frente a 500 hombres a la vez, también dice la Biblia. Y también a apóstol Pablo también. Así que, si Jesús no hubiese aparecido ante ellos, si fuese un invento de los discípulos solamente, entonces es muy difícil después entender cómo ellos se atrevieron a morir por Jesucristo. ¿No? Ellos engañaron a la gente diciendo que su maestro resucitó y después de 12 discípulos, 11 muere martirizado. ¿Por su mentira estás dispuesto a entregar su vida? Podemos mentir, podemos engañar, pero morir por mi mentira, no. Sin embargo, Pedro murió en la cruz de boca arriba, ¿no? Jacobo murió decapitado, otro murió en fuego, así 11 murieron todos martirizados. Juan, el único que murió de vejez es Juan, pero él también murió encerrado en una isla como prisionero. Ahí él vivió hasta morir de vejez. Así que
Ah, es muy difícil pensar que los discípulos inventó, engañó, mintió. Porque si hubiese sido un engaño, estoy seguro que ellos no hubiesen muerto por Jesucristo, y esa mentira no creo que haya durado 2000 años, ¿no? Pasó 2000 años, y cuánta gente estamos creyendo en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque si la fe de resurrección tiene poder, ¿no? No tenía Pedro, que tenía miedo y rechazó, negó 3 veces a Jesucristo, pero cuando él vio a Jesús que resucitó, ya no tuvo más miedo, sino, ¿sí?, él pudo proclamar, él pudo ser testigo de la resurrección de Jesucristo. De esta manera, ¿sí?, la palabra de Jesucristo, de la resurrección, llegó hasta nuestra vida también. Aquí vamos a ver cosas interesantes, ¿no? Algunos dicen, miren, María Magdalena, cuando vio, sí, el sepulcro vacío, no pensó en la posibilidad de que Jesús haya resucitado. No pensó. Porque ella pensó, ¿sí?, que alguien robó a Jesucristo, su cuerpo. No solamente María, sino Pedro y Juan, cuando ellos vinieron y observaron el sepulcro y encontraron vacío, también estuvo pensando ellos que alguien robó el cuerpo de Jesucristo. ¿Pueden creerlo? Ellos 3 años viviendo junto con Jesucristo, y Jesús enseñándole que era necesario morir y resucitar el tercer día. Enseñó, pero ellos no se acordaron. Mira, acá hay una expresión medio capciosa, una trampita. En el versículo 7, 8, en el versículo 8, dice así: entonces entró también el otro discípulo que habían venido primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Que creyó la resurrección de Jesucristo? No. Creyó lo que dijo María, que desapareció el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué no creyó por qué creyó? No significa que ellos creyeron en la resurrección de Jesucristo. Por lo que dice el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 9. Porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Sabe qué? Tenemos ojos, pero tenemos distintos ojos. Porque alguien tiene fe, tiene ojo de fe y puede creer. Alguien, aunque tiene el mismo ojo, pero no tiene ojo de fe y no puede creer. Alguien tiene ojo de sabiduría, inteligencia. Los mecánicos de auto, cuando escucha ruido del motor, ya sabe qué problema tiene. Yo no sé, por eso voy al mecánico. Yo no tengo esa sabiduría, pero los mecánicos tienen ese ojo especial, ese oído especial. Muchas veces sin revisar, solamente viendo, escuchando, ya tienen el diagnóstico. Lo mismo los médicos. Yo también. Antes entra, observamos su rostro, observamos el color, observamos su ¿cómo se dice? Wow, me estoy olvidando los nombres. La córnea, ¿no? Y observamos bien. Y a veces no necesita más hacer ningún examen porque ya tenemos el diagnóstico. Este hombre tiene ictericia. Ictericia es piel amarillo, ¿no? Este hombre tiene hepatitis. No necesita hacer ningún estudio, ya sabemos, porque tenemos ojo de sabiduría. Por eso estudiamos muchos años medicina, ¿verdad? Las mamás tienen otro ojo que no tienen los padres. La mamá, cuando ve a su hijo, sabe cuando engaña, sabe cuando miente.
La mamá tiene otro ojo, ¿verdad o no? Hermana Cecilia, ¿verdad, hermana Teresa? ¿Sí? Mamá tiene ojo, que no tiene otros. Así, de misma manera, los pastores también tenemos un ojo. Y sabemos, este hermano está en problema. Está bien, un problema grave. Nosotros sabemos también, tenemos ese ojo. Así que hay un ojo de fe. Hay un ojo de fe. Con ese ojo puede ver muchas cosas. Pero cuando no tiene ese ojo, las cosas que no ve, lo que otro ve. ¿Sí o no? Amén. Nuestro ojo quiere ver y ve las cosas que quiere ver nada más. Muchas veces está al lado, pero no lo veo, porque no estoy interesado en esas cosas, ¿no? Estoy interesado en algo y solamente me dirijo, veo esas cosas. Hay muchas cosas más, pero no lo veo, porque no está en mi interés. Esas cosas pasan muchas veces. Y eso es lo que está pasando a María Magdalena, a Pedro y a Juan. Ellos no tienen presente lo que Jesucristo le había dicho, que era necesario morir y que era necesario resucitarse entre Dios. Esa enseñanza, esa palabra se olvidaron. No está presente en su cabeza, en su recuerdo. Se olvidó lo que enseñó su maestro. Por eso, cuando se dan cuenta que el sepulcro está vacío, lo primero que piensa es que alguien lo robó. Encima, Juan, todos somos diferentes, ¿no? Pedro es alguien de acción, pero sin embargo lo que describe Juan, ese hombre es muy observador, observa todo. Y él notó que había lienzo. Y él observó que había, ¿cómo se llama? El sudario, ¿sí? La tela que había cubierto la cara, la cabeza. Si alguien quiere robar un cuerpo de cadáver, ¿qué? ¿Lo desviste todo y lo lleva solamente el cuerpo? No, lo lleva entero, ¿verdad? Pero ahí estaba el incienso y ahí estaba el sudario. Eso nos comprueba que no fue un robo del cuerpo, sino algo ahí pasó. ¿Qué pasó? La resurrección. Pero María Magdalena, ella es una persona que razona. Pedro está usando su razonamiento, lo mismo Juan. Así que en su razonamiento no existe resurrección. En su razonamiento no existe resurrección. Por lo tanto, como ellos ven con un ojo limitado, no puede, aunque hay evidencias de resurrección, no puede captar esa atención, no puede pensar sobre ¿sí? su razonamiento, porque está limitado el ver. Eso puede pasar a nosotros también. Si nosotros limitamos con nuestro razonamiento y solamente observamos con nuestro ojo de razonamiento, ¿no? Muchas cosas no vamos a poder ver. Un ejemplo. En tiempo de Eliseo, en 2 Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 17. En tiempo de Eliseo, invadieron a Israel un país que se llama Siria, en el norte, invadieron. Pero ahí estaba, en Israel había un profeta de Dios que se llama Eliseo. Eliseo avisaba al rey de Israel, ¿sí?, dónde estaban la tropa de Siria. Entonces, como ya a través del profeta, ¿sí?, el rey espiaba, ¿no? Espiaba y atacaba de otra parte. Así que siempre espiaba. Aunque los sirios estaban esperando con emboscadas, pero se enteraban primero los israelitas a través del profeta Eliseo. Entonces el rey de Siria dijo, entre nosotros debe haber un espía. Alguien está deleitando, alguien está avisando al rey de Israel.
Entonces uno de los funcionarios de él dice, no hay ningún espía entre nosotros, es que en Israel hay un profeta de Dios. Él sabe todo de nosotros. Él es el que avisa a su rey. Se llama Eliseo y él vive en Dotán, en la ciudad de Dotán. Entonces, ¿qué hizo este rey de Siria? Vayan a la ciudad de Dotán, mátale a él primero. Entonces, toda la tropa, en vez de dirigirse a Samaria, que es la capital de Israel en ese momento, fueron a Dotán, donde está el profeta de Dios, y rodearon la ciudad. Entonces, cuando el siervo de Eliseo se levantó, vieron que estaba la tropa de sirios rodeando la ciudad. Es una ciudad pequeña, pero vinieron todos con carros de fuego y todo, rodearon. Desmayó. Maestro, nos rodearon la tropa de Siria. Estaba desmayado. ¿Recuerdan? Miren lo que dijo Eliseo. No temáis, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque Eliseo puede ver los ángeles que está protegiendo, y eran más numerosos que la tropa de sirios, pero el siervo no veía. Entonces Eliseo pide una oración a Dios. Dice: oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de la gente a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo, profeta de Dios, podía ver los ángeles que estaban guardando a él, pero su siervo no veía. Uno veía y otro no veía. Y cuando Eliseo pidió oración, su siervo también pudo ver ese ángeles que estaba protegiéndolo. Pedro y Juan entró al sepulcro vacío y solamente vieron incienso y sumario. Después se fueron. ¿A dónde fue? A su casa. A su casa fue. Porque ellos pensaron: debe haber llevado cuerpo de Jesucristo. Y se fueron a casa. Pero María Magdalena se quedó ahí y estuvo llorando. ¿Quién es María Magdalena? Hoy es día especial, ¿verdad? ¿Podemos quedar un poquito más? Hay tantas cosas que dicen sobre María Magdalena, ¿no? Hay conspiración contra María Magdalena. Dicen muchos que ella es una prostituta. Por ejemplo, en Da Vinci Code hay un libro, hay una película también que se dice Da Vinci Code. Ahí dice que Jesús tenía una hija con esta mujer, María Magdalena, ¿no? Miren lo que la gente inventa cosas, ¿verdad? ¿No? Y también hay un concierto que se llama Jesucristo Superstar, ¿no? Jesucristo, hay un concierto musical, ¿verdad? Y ahí dice que Jesús se casó con esa mujer que era prostituta, María Magdalena. ¿Dónde dice? En la Iglesia Católica un tiempo también confirmó que era prostituta. Pero ¿dónde dice que María Magdalena es prostituta? La única parte que dice la Biblia que María Magdalena tenía 7 demonios que Jesucristo había liberado. ¿Sí? Tenía 7 endemoniados. Y Jesús la curó. Mire, no estaba atormentado por un demonio, sino por 7 demonios estaba dentro de ella, atormentada. Y Jesús la sanó. Cuando uno está bien sufrida y recibe la gracia de Dios, entonces uno entrega más a Dios, ¿verdad? Ella amó a Jesús, porque Jesús primero amó a esta atormentada. Ella, aunque los 2 discípulos regresaron, ella quedó llorando.
por su Señor. Y ella vio a alguien dentro de la tumba. Juan y Pedro habían entrado y no encontró a nadie, pero ella, llorando, dirigió la mirada hacia adentro y encontró 2 ángeles. ¿Por qué no vio Pedro y Juan aparecer de repente? Posiblemente ahí estaba, pero si al ojo de María lo encontró y pregunta si sabe dónde está nuestro... los ángeles primero preguntan, ¿por qué lloras? Y pregunta si sabe algo de su maestro. No solamente había 2 ángeles, estaba ahí Señor Jesús también. Jesús también le pregunta, ¿por qué lloras? Y María no se dio cuenta que era Jesús, porque Jesús estaba muerto. Y en su razonamiento no es posible resurrección. Aunque Jesús había dicho, había enseñado que Él va a resucitar, pero ellos piensan con razonamiento humano, se olvidaron todo. Por lo tanto, jamás ella había pensado que era Jesús resucitado. Jesús estaba ahí. Jesús preguntando a María, ¿por qué lloras? Y ella no se dio cuenta. Recién se dio cuenta cuando Jesús la llama por su nombre. María. Ahí se dio cuenta. Raboni, maestro. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros vemos solamente lo que queremos ver. Nosotros escuchamos solamente lo que queremos escuchar. Si nosotros no tenemos fe, ¿sí? En Génesis capítulo 1:1, donde dice Dios creó los cielos y la tierra. Si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, de Génesis 1:1, ya no hay qué cosas pueda impedir nuestra fe. Si Dios creó los cielos y la tierra, Dios no puede levantar a Jesús de muerte. ¿Es un problema para recibir? ¿Es un problema para creer? No, es verdad. Pero si mi fe tambalea en Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces tambaleamos en todos los versículos. Porque queremos razonar, queremos ver, queremos sentirlo con nuestro razonamiento nada más. Si nuestro razonamiento dice que eso no es posible, entonces no podemos ver más. No podemos ver. Sí, pero si nosotros miramos con fe, hermanos, si miramos con fe, podemos ver los ángeles. Si nosotros miramos con fe, también puede que podamos sentir lo que los ángeles que están aquí en este momento ayudando a nosotros. Jesucristo dijo, donde 2 o más está congregado, ahí estaré, dijo, ¿verdad? Así que posiblemente Jesucristo también está aquí en este momento, en medio de nosotros. El que tiene fe, si miramos con fe, vamos a sentirlo. Pero si solamente usamos nuestro razonamiento, aunque está, no lo vemos. Pedro, Juan, estuvo adentro de su tumba. Para ellos era imposible ver a alguien resucitado. No era posible para ellos. Así que no pudo ver y regresaron a su casa. ¿Crees? ¿Crees que Jesucristo resucitó? Amén. ¿Tenés fe? Amén. Aleluya. Si tenemos fe, hermanos, si tenemos fe, podremos ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y esa fe va a cambiar rotundamente, radicalmente nuestra fe. Jesús dijo al centurión, ve como creíste, te se ha hecho. Ay, difícil. Sí. Vete como creíste, será hecho así. En otra palabra, ¿no? Ve. Si nosotros creemos, confiamos en la promesa de Dios, así será hecho. En otra palabra, así será hecho. Entremos al mundo de fe.
confiemos en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Entonces podremos encontrarnos Jesús resucitado. Amén. Si nosotros tan solamente utilizamos nuestro razonamiento, hermanos, jamás podremos ver sobre cosas sobrenaturales. Jamás vamos a experimentar milagro y poder de Dios. Dios está con nosotros aquí y adentro.